Buenos días, mi nombre es Andrés Aristizábal y en esta oportunidad vamos a hacer una presentación titulada Análisis de la demanda y de la emisión de gases de efecto invernadero en Colombia, un modelo de aplicación en LIP. Esta es una clase de doctorado en ingeniería y también corresponden a resultados de investigación. Muy bien, este artículo fue publicado en la revista Energy, lleva por título el mismo de la presentación del día de hoy. Los autores son Jorge Nieves, Isaac Diner, Omar Báez y Daniel Ospina. Este proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre la Unidad de Planeación Mineroenergética UME de Colombia y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Fue un proyecto que se llevó a cabo entre el año 2015 y el año 2018 y este es uno de los resultados de ese proyecto. También tenemos como resultado un libro publicado que lleva por nombre el mismo nombre del proyecto, que era Cambio tecnológico en la cadena de valor del sector energético. Este libro es totalmente gratuito, se encuentra público en mi perfil de ResearchGate, allí lo pueden descargar. Bueno, los resultados completos del proyecto de investigación se encuentran condensados en este libro, no solamente el análisis que les voy a hacer en la presente presentación, sino también a otros modelos y un levantamiento de cambio tecnológico muy importante desde 1980 hasta el 2015 en todos los sectores productivos del país. Bien, empecemos entonces. Esta es la agenda preparada para esta presentación. Vamos a arrancar con una muy breve justificación acerca del porqué de la ejecución de este proyecto a través de la introducción. En un segundo punto tengo preparada la metodología matemática que empleamos usando LIP. Dentro de eso hablaremos de los escenarios y la demanda de energía de cada uno de estos escenarios y también tocaremos el consolidado nacional de la demanda de energía y de gases de efecto invernadero. En la etapa 3 les presentaré los resultados y los análisis a los que llegamos usando esta herramienta de software. Y finalmente tenemos las conclusiones de nuestra investigación y las referencias que utilizamos para construir este artículo. Empecemos entonces con la introducción. Sucede que muchos organismos internacionales, expertos internacionales, no solo en Colombia, han llegado a la conclusión de que a 2050 tendremos que generar una capacidad de demanda muy grande con respecto a los años actuales. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía estipula que para el año 2030 la demanda de energía mundial debe ser 50% mayor a la que se consumió en el país en el año 2005. Y eso por muchas circunstancias, ¿no? Los sistemas de energía tradicional a nivel mundial no solamente tienen la problemática de que pues utilizamos combustibles fósiles para la generación de la energía, gas, carbón y petróleo, no. También está el problema de que se basa en grandes plantas de generación, como las hidráulicas o las termoeléctricas. Eso conlleva a que la generación de la energía esté centralizada. Por supuesto, tenemos un suministro de ella en cualquier momento, pero debido a esta generación tradicional, por ejemplo, los flujos de energía son un solo sentido, son unidireccionales. Con el advenimiento de la generación distribuida de las microredes de energía renovable, ya este paradigma está cambiando. Estamos cambiando hacia un mundo mucho más conectado en términos de energía y de dinamismos diferentes. Ya entonces las redes eléctricas deberán soportar flujos de energía bidireccionales que requeriríamos como metodologías estocásticas para poder analizar el comportamiento de los flujos de potencia. Muy bien, entonces dicho esto, el objetivo de esta investigación es evaluar la demanda de energía del país a 2030 y a 2050. A 2030 pues porque lo vemos en el corto plazo y a 2050 porque lo vemos como un plazo largo, pero que tendremos que ir preparando a nivel país desde este momento. Y también pretendemos evaluar los gases de efecto invernadero en Colombia para los mismos periodos de tiempo. Para ello, entonces utilizaremos la herramienta LEAP, que significa Long Range Energy Alternatives Planning System. Y a continuación, entonces vamos a empezar con la metodología. Acá en la metodología, entonces me voy a poner un poco cansón, pero solamente es un par de diapositivas porque tengo que
mostrarles, presentarles las expresiones matemáticas del modelo. Entonces va a ser un poco cansón, pero solamente esas 2 diapositivas, reitero. ¿Por qué? Porque es importante que conozcan el modelo matemático que empleamos. Ahora, ese es el modelo general que utilizamos en LEAP, pero cada uno de los sectores que analizamos, el sector industria, el sector terciario, el sector residencial y el sector transporte, tienen sus modelos particulares que no voy a presentar en esta oportunidad, pues por una cuestión de tiempo, pero los pueden encontrar perfectamente disponibles en el artículo. Bien, entonces lo primero que debemos hacer en LEAP es construir los escenarios base de demanda de energía. Como el proyecto arrancó en el año 2015, entonces ese año va a ser nuestro año base, nuestro año de referencia. Tuvimos que consultar entonces todas las fuentes oficiales del gobierno, porque este proyecto es a nivel nacional. Las fuentes fueron la UME, el DANE, el IDEAM, PNUD y DNP, y construir toda la información que requerimos para todos los sectores de ese año 2015. Como se pueden dar cuenta y como se podrán imaginar, este fue un trabajo muy arduo con todos nuestros estudiantes y auxiliares de investigación y duró 2 años el levantamiento de toda esta información. Después de que teníamos esta información, entonces ya podríamos construir nuestro año base y para eso empezamos calculando la relación de crecimiento exponencial que definimos como C. Esa relación de crecimiento exponencial para el año 2015 a 2030 fue calculada mediante esta ecuación y para el año 2030-2050 mediante esta otra expresión que pueden observar acá. Importante que EI significa la intensidad energética que tendrá el país a 2050 y a 2030. Posteriormente, entonces hicimos un cálculo del consumo final de la energía utilizando esta expresión. Acá los parámetros significan lo siguiente. AL es el nivel de actividad como un parámetro económico para el cual la energía es demandada. EI, ya lo dije que es la intensidad final de la energía. N representa el tipo de combustible, sea electricidad, gas, diésel, etc. Y es el sector y J es el dispositivo o equipo que va a consumir esa energía. Por ejemplo, si tenemos un motor eléctrico, entonces ese motor va a consumir electricidad y lo va a convertir en energía mecánica. O si es un motor de combustión interna, va a consumir gasolina y lo va a transformar en energía mecánica. Bien, posteriormente calculamos el consumo total de la energía con esta expresión, donde ETP representa el tipo de energía para transformación, que puede ser petróleo, diésel, electricidad, solar, etc. F es la eficiencia de la transformación de esa energía primaria a energía secundaria, en el caso del motor, si es de gasolina, entonces convertir esa energía de la gasolina, energía térmica, a energía mecánica. S es el tipo de energía primaria, M es el equipo y T es el tipo de energía secundaria. Pues bien, ¿qué hicimos luego? Luego entonces hicimos el cálculo de la energía acumulada para el sector transporte. El sector transporte es un sector muy particular, es muy complejo, porque este sector, pues recordemos que tiene transporte terrestre, transporte fluvial y transporte aéreo. Tienen vehículos privados, vehículos públicos, vehículos eléctricos y vehículos a gasolina y a diésel también. Utilizamos esta expresión para calcular esa energía consumida, donde ese es el número de vehículos, M representa la distancia recorrida por cada vehículo, F es la economía que tiene el combustible particularmente, N es el tipo de combustible y C es el tipo de vehículo. Por supuesto, no es lo mismo hablar de un bus de servicio público a un auto particular o a un Transmilenio, por ejemplo. Bien, el sector residencial también es un sector particular porque todos los cambios tecnológicos que vivimos en cada país en el mundo tienen una repercusión directa, en realidad sobre toda la economía, pero particularmente el sector residencial es el que adopta más rápido las tecnologías, debido a que son los ciudadanos los que se adhieren a ella. Hicimos el cálculo de la energía total de energía con estas expresiones, donde input representa el combustible, output la electricidad generada, y tenemos la eficiencia de conversión de las plantas de potencia hidráulicas y termoeléctricas para la generación de la energía del sector residencial. Así calculamos la generación de emisiones de carbón del consumo final de la energía. Una cosa es el consumo final de la energía y otra es la transformación de la energía. Entonces, para el consumo final utilizamos esta ecuación que observan acá en la pantalla,
y ya conocemos entonces qué representan o significan estos parámetros matemáticos. Por su parte, la generación de emisiones de carbón de la transformación de energía la analizamos con esta expresión, donde ETP es el producto de la transformación de energía, F la eficiencia de esa transformación, es el tipo de energía primaria, carbón, gas, petróleo, y T es el tipo de energía secundaria, electricidad, energía mecánica, y M es el equipo que va a consumir esa energía. Y por acá finalmente en este modelo general tenemos el costo total para cada sector en miles de dólares. El DIP nos puede suministrar esta información con esta expresión, donde Pn es el precio unitario del combustible tipo N, MKJI representa la demanda para el material tipo K por unidad de producción usado en el equipo J dentro del proceso de producción I. MPK es el precio unitario del material K y FCJI es el ajuste del costo por unidad de producción del equipo I. Bueno, hasta ahí la parte del modelo para no cansarlos mucho. Recuerden que en el artículo está todo de forma más detallada para cada sector. Empecemos entonces con los escenarios de demanda de energía. Acá les voy a presentar el sector terciario, el año de referencia 2015, lo que teníamos a ese año para poder proyectarlo a 2030 y 2050 con LEAP. Les presento solo este escenario por cuestiones de tiempo, pero cada escenario va a tener sus particularidades, ¿no? Entonces empecemos con el escenario. En esta tabla 1 les presento los parámetros que definen los escenarios del sector terciario. Entonces en todos los sectores utilizamos dos escenarios, un escenario positivo y un escenario negativo. Positivo y negativo, ¿en qué sentido? En el sentido de cómo va a crecer el Producto Interno Bruto a 2030 y a 2050. Entonces, cuando tenemos un crecimiento muy acelerado, o muy alto más bien, del Producto Interno Bruto, eso lo clasificamos como un escenario positivo y el crecimiento más bajo lo clasificamos como un escenario negativo. Para el 2030, en el escenario negativo, tenemos solamente un 2% de crecimiento del PIB y para 2050 se estimó en 1%, como se puede observar acá en la tabla. En su caso, en el escenario positivo, estimamos un 4,08% de crecimiento del PIB para ambos años, 2030 y 2050. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y de dónde sacamos esas proyecciones del PIB, esos crecimientos? Pues en el proyecto realizamos un taller de escenarios que duró 2 días con expertos nacionales e internacionales de todos los sectores, del sector de la economía, de la industria, del transporte, del sector residencial, de la academia, etcétera, etcétera. Y recuerdo muy bien que llegó un experto internacional, su nombre es Perry Shushansky, el doctor Perry Shushansky, que es un consultor internacional de renombre mundial, ha escrito 10 o 12 libros sobre energía en todos los ámbitos, ¿verdad? Bueno, entonces con ellos nos sentamos de forma muy juiciosa y les planteamos cómo observaban el crecimiento del PIB a esos años y con muchos parámetros de análisis ellos estimaron estos porcentajes que hemos aplicado en este artículo y que van a ver a lo largo de los resultados. Muy bien, entonces observamos acá en esta tabla por usos para el sector terciario. ¿Cuáles son los usos? Generación de calor, iluminación, refrigeración, acondicionamiento térmico y potencia motriz, entre otros, ¿no? Y observamos el porcentaje que tenemos aplicando ese PIB a 2030 y 2050 en ambos escenarios. En esta tabla 2 les presento la proyección de la energía 2030-2050 para ambos escenarios y también el año base, lo que tenemos actualmente en el año base. Pero por combustibles. ¿Cuáles son los combustibles del sector terciario? La electricidad, el gas natural, el gas licuado de petróleo y la autogeneración. Recordemos que el LPG, el gas licuado de petróleo, es una mezcla de butanol y de metanol que se comprime a tal punto que se vuelve líquido, ¿cierto? Y se usa mucho en el sector industrial, en el sector comercio. Y la autogeneración, pues el uso de paneles solares, turbinas pequeñas eólicas, para generar, que mediante generación distribuida genera autogeneración en el sector terciario en este caso. En la tabla 3, entonces presentamos el uso de combustibles para cada una de las aplicaciones, ¿cierto? Entonces la electricidad, el gas natural y el gas licuado de petróleo que se utilizó para la generación de calor, la iluminación, la refrigeración, etc. ¿Vale? Entonces, como podernos darnos cuenta, acá se encuentra toda la distribución en terajulios y en porcentaje de cada combustible. Muy bien, y así hicimos para los demás sectores, sector residencial, transporte e industrial.
Y en esta tabla 4 entonces tenemos la demanda de terajulios para cada uno de esos usos, ¿vale? Bien, continuemos. Entonces, acá estamos resumiendo el consumo de energía en todos los sectores del país para todos los sectores para la energía. ¿Qué observamos en esta figura 2? Pues como era de esperarse, el sector transporte es el sector que más consume energía en Colombia, con hasta casi 500.000 terajulios de demanda. En segundo lugar se encuentra el sector industrial y en tercer lugar el sector residencial, el sector terciario ocupa el último lugar. En estas tablas entonces podemos ver la demanda de energía por sector y el total del país. Entonces la suma de todos los sectores para 2015 fue de 1.102.678 terajulios. Eso es una cantidad exorbitante de energía y eso es lo que consumimos en 2015. Y en la tabla 18 entonces podemos observar la generación de gases de efecto invernadero para el año base, para el año 2015. Como se pueden dar cuenta, acá tenemos los kilogramos de CO2 por terajulio. El uso que más genera, por supuesto, es la quema de madera, wood, con 89.525 kilogramos de CO2 por terajulio. ¿Qué sucede? Pues yo no recuerdo muy bien cuál es el porcentaje de pobreza a nivel mundial, debe superar el 80%. De hecho, nosotros somos afortunados porque pues tenemos un acceso a los servicios públicos y una mejor calidad de vida que muchas personas en el mundo. Pero cuando tú estás en una situación de pobreza total, ¿cuáles son las necesidades básicas que necesitas suplir? Pues la cocción de alimentos y la calefacción de espacios para el invierno. Entonces, si estás en esa situación de pobreza, lo que haces es tomar madera de la naturaleza y quemarla. Y por eso generas ese uso es el que más genera CO2. También observamos aquí contribuciones de óxidos nitrosos y óxidos de azufre, pero no están completos. Entonces por ello no pudimos proyectar la energía de esos gases de efecto invernadero y solamente lo hicimos para el CO2. Ok, continuemos. Entonces pasemos ahora a hablar acerca de los resultados y los análisis que obtuvimos. No voy a tocar mucho los valores específicamente numéricos como para no cansarlos. Voy a más bien hablar del comportamiento. En el sector terciario, entonces acá observamos para ambos escenarios, el negativo y el positivo, la demanda de energía que vamos a tener por uso, ¿cierto? En el escenario negativo, como nos damos cuenta, en el positivo también, la generación de calor corresponde al uso que más demanda de energía va a tener y en segundo lugar está la iluminación, ¿sí? Importante que en el escenario positivo vamos a tener un crecimiento considerable en la iluminación, casi en todos los usos, generación de calor y acondicionamiento térmico, ¿vale? También nos damos cuenta que hay una mayor demanda de energía en el escenario positivo con respecto al negativo. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento del PIB tiene en cuenta que van a existir políticas energéticas beneficiosas para el sector terciario. Entonces, si hay más demanda de servicios en el sector terciario, más empleos, más empleabilidad, pues inmediatamente se dispara el consumo de energía. Bien, en esta otra figura les presento la evolución de las fuentes de energía que vamos a demandar en los dos escenarios, en el positivo y en el negativo. Igual, el escenario que más va a demandar va a ser el positivo, ¿sí? Lo importante de esta figura es que la curva de color amarillo representa la energía solar. Entonces, eso quiere decir que como es un escenario positivo, las políticas energéticas van a favorecer la venta y la instalación de paneles solares, de instalaciones solares. Por eso se dispara el uso de energía solar en el escenario positivo. Por este lado, entonces, tenemos la generación de CO2 y, por supuesto, también la mayor cantidad de CO2 va a ser emitido en el escenario positivo, porque al tener mayor demanda, pues vamos a producir mayor CO2 a la atmósfera. Continuando con el sector industrial, este sector es muy parecido en comportamiento al sector eh, anterior, terciario, en cuanto a que el escenario positivo va a ser el que más demanda de energía va a tener. ¿Y por qué? Pues porque si hay más políticas apoyando a la industria, esta va a crecer de forma apropiada y nos va a demandar más energía en el país. El uso que más demanda también es la generación de calor, porque es lo que más utilizamos en el país para el sector industrial.
Acá en la parte inferior tenemos la demanda por combustibles. En este caso, la industria utiliza el coque y el bagazo también para obtener energía y el carbón mineral. El carbón mineral es muy usado acá. Por supuesto, ese va a ser uno de los grandes responsables de la producción de CO2 a la atmósfera. ¿Qué observamos en cuanto al CO2? Que también en el escenario positivo hay una gran generación de estas emisiones, como consecuencia de que si crece la industria, también vamos a producir mayor contaminación. Pasamos ahora a hablar acerca del sector residencial. En el sector residencial, entonces la curva roja representa el escenario positivo, eh, negativo, y la curva verde el escenario positivo. Entonces, ¿qué estimamos acá? Más bien, los expertos en el escenario, en el taller de escenarios, estimaron que si tenemos un escenario positivo, quiere decir que los residentes van a apropiarse mucho de las tecnologías eléctricas. Prácticamente acá el automóvil de gasolina desaparece y se adopta el automóvil eléctrico en el escenario positivo. En comportamientos interesantes como que llegas con el carro a la casa y lo conectas a cargar con la electricidad de la casa, pero cuando estás en vacaciones, entonces dejas el carro y la energía de las baterías fluye a la casa y luego a la red de distribución y de transmisión del barrio o de la ciudad, ¿cierto? Entonces por eso se cae la demanda de energía, que es la curva verde 2050. Mientras que la curva roja, pues es cuando no tenemos políticas que van a permitir que haya empleabilidad, que las personas tengan capacidades de adquirir tecnología, etcétera. Entonces seguiremos con la misma generación hidráulica de potencia, así como la generación térmica, quemando carbón. Y por acá les muestro entonces la misma demanda, pero por combustibles. La electricidad en ambos sectores sigue siendo la fuente primordial, hidroeléctrica, y aparece también la quema de madera, que no puede desaparecer para aquella porción de la población que sigue en una crisis económica. En cuanto a la emisión de CO2, estimamos solamente el escenario de comportamiento normal del sector residencial. No tuvimos en cuenta el escenario positivo y el escenario negativo. En este caso, entonces, la generación de calor es la que más va a generar CO2 a la atmósfera, por cuanto existen hogares que van a utilizar la madera para obtener energía térmica para la cocción de sus alimentos. Listo. La iluminación, la curva amarilla no tiene un impacto mayor, generalmente porque pues ahora utilizamos lámparas fluorescentes y la transición va a ser hacia lámparas LED, por ejemplo. Bien, y en cuanto al sector transporte, solamente presento aquí unas cuantas curvas de resultados porque el tiempo no da y en el artículo pueden encontrar todos los análisis específicos que hicimos. Importante para resaltar estos resultados, en esta figura 12, observamos que la curva gris, que corresponde a los camperos y a los camiones, hasta 2013 crece de forma normal, como casi continua, pero hasta 2030, perdón, y luego empieza a caer significativamente. ¿Eso por qué? Porque según el PIB a 2030 ya se estimula el cambio de camiones diésel y a gasolina por camiones eléctricos. Entonces por eso ese descenso. Y las motos tienen un comportamiento muy particular. Ya hemos notado cómo nos han inundado las motocicletas en todas las ciudades a nivel mundial, inclusive desde años atrás, pero a 2030, desde 2030 más bien se dispara hasta 2050 el uso de motocicletas, pero sobre todo porque cambian de motos de combustión interna a motos eléctricas. Por eso la curva amarilla tiene esa gran importancia en esta figura. Y acá es por usos. De nuevo por usos, en el sector positivo se mantiene el crecimiento del diésel, perdón, en el negativo, y eso teniendo en cuenta de que la gente no tenga capacidad de comprar una moto eléctrica, entonces habrá que seguir consumiendo gasolina y diésel. Y la electricidad en el escenario positivo seguirá siendo la fuente de energía primordial. Y en cuanto al CO2, pues en el escenario negativo, la mayor cantidad de CO2 también lo van a aportar las motocicletas que no se puedan cambiar a eléctricas, que sigan siendo diésel y gasolina. Y en el escenario positivo, cuando todo lo pasamos a eléctrico, es decir, motocicletas, carros particulares, taxis, menos los buses,
Los buses entonces van a ser los responsables directos de la emisión de CO2, como aparece en el escenario positivo en esta figura 14. Bien, y para terminar entonces tengo el consolidado nacional de todos los sectores. Ahora en las conclusiones les muestro los datos numéricos. Acá entonces el escenario positivo es el que menos, va a consumir energía a 2050. El escenario negativo, por todas sus políticas que van a ir en contra del crecimiento de la economía, pues va a demandar mayor energía. ¿Listo? Por acá les presento entonces la demanda de energía en terajulios. En el color amarillo aparece el año de referencia, lo que consumimos en 2015, lo que vamos a consumir en 2030 y lo que vamos a consumir en 2050 respectivamente. ¿Qué notamos? Pues que la electricidad, el gas natural, inclusive el diésel y la gasolina, son las fuentes que más vamos a utilizar en el futuro. Ese es en el escenario negativo. Y en el escenario positivo, que es la curva, la figura que aparece en la parte inferior, pues con menos demanda de energía, pero las mismas fuentes, la electricidad, en este caso aparece el gas natural, la gasolina y el diésel, van a seguir siendo las fuentes primordiales de combustibles para nosotros en los años venideros. Y acá tenemos entonces la evolución del CO2, como vamos a emitir CO2 en el futuro. De nuevo, el sector terciario y el sector industrial van a ser los que más van a producir CO2 para la atmósfera en 2030 y en 2050. Muy bien, esa es la consolidación. Acá les tengo las conclusiones. Mediante este proyecto, pues interesante, pudimos lograr muchas cosas. Es uno de los artículos que contiene la información más completa de caracterización de energía de Colombia a 2015 y por ende con ese año de referencia hicimos las proyecciones en el futuro. También fue posible proyectar la demanda de energía del país, así como la emisión de CO2 de Colombia. Realizamos una integración muy importante para todos los tipos de combustible y eso es de mucho uso para las agencias del gobierno, pues para poder tomar políticas energéticas para el futuro. A 2050, la demanda total de energía del país en el escenario positivo será de 2.125.453 terajulios y en el escenario negativo será de 2.500.000 terajulios. Estos son datos muy importantes porque no estaríamos preparados con las políticas actuales para asumir esas demandas. En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, en el escenario positivo, en 2050, generaremos 140 millones de toneladas de CO2 y en el negativo produciremos 150 millones de toneladas de CO2. Y pues gracias a la versatilidad del LEAP fue posible modelar a futuro esta demanda de energía y de emisiones de CO2 en dos escenarios y también pudimos incluir políticas energéticas y económicas. Bien, eso fue todo en cuanto a la presentación. Acá pueden observar parte de las referencias que empleamos para la construcción de este artículo. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.